Bueno, acá en la parte de estimación y medición de tamaño vamos a ver unos conceptos fundamentales, cómo se sacan las mediciones de tamaño, los principios que se manejan para todo el tema de estimación de tamaño, un ejercicio práctico, vamos a ver el tema de los proxies y algunas guías y conceptos adicionales. Vamos a ver cómo nos da el tiempo porque yo creo que la parte de proxies me parece importante como dedicarle la siguiente sesión, pero vamos a ver cómo avanzamos con... Así que como hoy empezamos tarde, Sí, 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 la idea es que como arrancamos tarde, por ahí, de pronto se mueve un poquito. nos quedamos otro rato. Sí, porque es que... Media hora. Oye, mira, No sé, yo tengo hasta las 11:30. porque el último que llegó, ¿ah? Llegó como a las 11:30. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Yo sé que esto es un tema como complejito y como digo, pero la idea es que vayamos entendiendo. Igual cualquier pregunta que tengan ahí levantan la mano y se las voy aclarando. Aquí hablamos, ¿por qué es necesario planear? Pues la necesidad de planear básicamente nace de la necesidad de comenzar a medir y comenzar a hacer temas que sean viables técnicamente, viables dentro de un plan de proyecto y poder ofrecerle a nuestro cliente algo que realmente puede ser alcanzable. Pero la planeación debe hacerse de una forma consciente, una forma con experiencia, con juicio, con datos que realmente nos plantea a nosotros hacer un plan realmente dentro de lo que espera el cliente. ¿No? Ahí es donde yo difiero en la parte de la preventa, cuando hacen esos planes, no se basan en el área técnica siempre y eso, por eso es que salen esos planes todos como a la madrina, a la que uno dice, no, pues esta vaina no. Pero yo solo digo, pero no quedó grabado, digo, no se lo sustenta. Bueno, la necesidad de planeación, pues lo que busca es que comencemos a realizar compromisos con nuestro cliente final. Lo que pensamos con un plan de trabajo es comenzar a guiar el trabajo y hacer el seguimiento de un trabajo dentro de nuestro proyecto, hacer un seguimiento del trabajo que se va realizando durante todo el desarrollo del proyecto, tomar decisiones oportunamente, o sea, con un proyecto y con un plan podemos, mirando como la serie de indicadores que se pueden medir dentro de un plan, comenzar a tomar decisiones de pronto decirle al cliente, no, paremos en este momento porque no vamos a llegar a lo que usted espera, ¿qué hacemos? No sé, le metemos más esfuerzo o qué hacemos porque realmente no vamos a llegar con los tiempos que usted nos planteó inicialmente. Eso pasa y suele pasar en todos los proyectos. Entonces para eso nos sirve un plan, para comenzar a hacer el seguimiento continuo a ese cronograma y ver cómo nos está impactando. Aquí dentro de PCP se habla de unos pasos para hacer una planeación dentro de este marco de trabajo. Primero es como entender los requerimientos, recibir un documento de requerimientos, leerlos a conciencia y entenderlos muy bien. Después de eso se hace un diagrama conceptual, en lo posible a nivel de entidades físicas que yo pueda mapear con un diseño detallado y poder hacer una estimación mediante sus componentes. Ahí es donde hablamos un poquito de comenzar a definir el tamaño de un componente. El tamaño se define por esos ítems que yo defino dentro de un diagrama conceptual. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, en el diagrama conceptual voy a utilizar la entidad cliente. Entonces, yo ya sé que el tamaño de una entidad cliente puede ser tal tamaño, comienzo de pronto, y si yo quiero un cliente un poquito más detallado, pues lo saco en el diagrama conceptual, y en el diagrama conceptual comienzo a sacar esas entidades derivadas y comienzo a estimar cada una de las entidades individuales. Después de estimar el tamaño, yo ya sé que mi componente va a tener tal tamaño, hago una estimación de esfuerzo. En la primera fase, pues yo no tengo datos históricos, entonces me toca mediante juicio experto hacer esa estimación del esfuerzo. Pero a medida que voy enriqueciendo mi base de datos, ya después el mismo aplicativo o los mismos datos me generan a mí esa proyección mediante qué, mediante la parte de la línea de tendencia, mediante los datos estadísticos, ya puedo hacer esa proyección. Que realmente la estadística nos sirve mucho para eso, para hacer no el tema a lo juicio experto, sino hacer un poquito más basándose en nuestra experiencia, en nuestros datos, hacer una proyección estadística un poquito más asertiva. El error nunca se va a reducir, el error siempre va a existir, pero la idea es como que reutilizar un poquito ese tema de las proyecciones. Dado ese esfuerzo, ya podemos sacar una lista de tareas, un WS, una serie de actividades que pueden ser insumo para realizar nuestro cronograma. Y ya después realizamos todo el cronograma, realizamos el plan de trabajo y comenzamos a hacer ya un seguimiento de todo nuestro proceso. Pero solamente estas 5 fases son para la parte de la fase de la planeación. O sea que en este momento, como no tenemos un histórico en el cual basarnos,
tu recomendación en este caso que sería que hiciéramos un detalle, o sea, digamos en una estimación inicial que la hacemos los arquitectos de pronto con ayuda de un desarrollador que vemos con skills para realizar esto, es tomar y detallar bien qué se va a hacer en cada caso de uso, ponerle un estimado de horas o algo así. No entrar tanto a un diseño detallado, no, sino entrar, por ejemplo, a un diagrama conceptual donde yo puedo ver entidades físicas que yo diga, esta entidad física puede ser mapeada a un diseño detallado, pero no entrar al diseño detallado y comenzar a mover la clase con sus propiedades y sus métodos, no, porque yo ya entro a la fase de diseño y estoy en planeación. No, me refiero es como determinar la cantidad de tareas, digamos, exacto, que puede tener digamos, en mi experiencia, digamos, en los proyectos de mantenimiento que tengo en la fábrica, me llega un requerimiento y yo lo que hago es cojo el requerimiento y hago una matriz de diseño ágil. Entonces comienzo a decir, bueno, en este caso de uso, que diga cuando modificar la pantalla de facturación, colocarle una nueva columna, llevar un nuevo artefacto, bueno, listo. Eso me implica hacer esa tarea. Entonces yo bueno, listo, esas tareas me implican un tamaño de complejidad. Ya de acuerdo al tamaño de complejidad que yo lo enriquezco como, en este momento con juicio experto porque no tengo datos históricos, comienzo a definir el tamaño y él me proyecta el tiempo de que puedo emplear para hacer cada una de las tareas detalladas. Pero no entro todavía a diseño, todavía no sé que voy a crear una clase ni un componente ni nada, solamente a nivel general. Determinar como las tareas para solucionar. Exacto. Listo, entonces digamos, eso ahorita que estamos empezando. Y ahora sí, ya cuando ya tengamos un histórico, ¿cómo funcionaría? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un histórico, yo quiero, ya más adelante vamos a ver un tema que se llama la tabla de tamaños relativos. Entonces, por ejemplo, yo ahí defino una agrupación de componentes. Entonces, yo tengo, dada mi historia, yo proyecto una tabla de tamaños y digo, por ejemplo, yo voy a crear un componente para lectura de archivos. Entonces, miro todos mis datos históricos y yo tengo una agrupación por proyectos de manejo de archivos y yo hace que un componente de lectura y escritura de archivos, depende de su tamaño, si es algo pequeño, mediano, largo, me proyecta un tiempo estimado. Entonces yo ya sé cuando llega mi requerimiento, digo, bueno, tiene que implementar un componente para manejo de archivos, entonces digo, yo tengo esto dentro de mi base de datos histórica. Entonces digo, ¿qué tipo de categoría es este componente? Digo, es un componente de manejo de archivos. Bueno, ¿y qué tamaño espero que tenga ese componente? Digo, es un componente, un small o un large. Entonces le modifico large y ahí ya con esas dos variables va y me busca en mi tabla de tamaños relativos que tengo históricamente y me calcula la proyección. Eso es así es como funciona realmente PSP. O sea, se basa en unos datos de tamaños relativos y comienza a hacer proyecciones. Ahorita en esta diapositiva vamos a ver cómo se crea una tabla de tamaños relativos y te explico un poquito como que... Sí. Creo que toca también ser como un poquito juiciosos en el nombramiento como de componentes, como para que realmente le ayuden a uno a determinar. No, y aquí, por ejemplo, es clave el reuso. O sea, el PSP también tiene en cuenta mucho el reuso. No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo modificar un código, no es lo mismo adicionar un código o no es lo mismo reusar. Cada uno me implica diferente complejidad. A mí de pronto dicen que modificar un código fuente es más complejo que adicionar nuevo código fuente. Entonces, por ejemplo, eso me modifica a mí. Entonces ahí es clave tener en cuenta eso. Los tamaños cambiarían de acuerdo con esas características. Un S en creación es más pequeño que un S en modificación. No tanto el tamaño, sino de pronto el esfuerzo. El tamaño sí sigue siendo el mismo, pero el esfuerzo sí puede ser un poquito más. Es más, el tamaño yo lo estimo para modificaciones muy puntuales. Es más para el esfuerzo. Aquí muestro un poquito el marco, el framework de planeación en PSP. Entonces, iniciamos con una fase de definición de requerimientos. Se produce un diagrama o un diseño conceptual. Luego del diseño conceptual se hace una estimación de tamaño, el cual recibe como insumo, no siempre, en algunos casos, cuando tengo datos históricos, recibo una base de datos de tamaños, que esa puede ser la que les digo, la tabla de tamaños relativos. Después de estimar el tamaño, ya conociendo mi tamaño, puedo hacer una proyección o una estimación, ahí hablan de resource, que es el esfuerzo, qué tanto tiempo me puedo gastar. Para esto es clave, tanto la proyección que yo hago y también la productividad. Dada la productividad, yo sé que Heimar desarrolla 100 líneas de código por hora y yo sé que este tamaño de este aplicativo es de 1000 horas. Teniendo en cuenta la productividad de Heimar, se va a gastar tanto tiempo. Entonces ahí es donde juega un papel importante la parte de los datos que se revisan por cada ingeniero a nivel personal. Después de esto ya hago la producción del cronograma o el programa como tal.
pues acá ya hay una disponibilidad de recursos. Aquí desarrollo el producto, pues hago una entrega del producto como tal. Aquí capturo todos los datos de tamaño, de recursos y de cronograma. Hago un análisis de proceso, que eso sería como la fase de postmortem. Varío mi proceso, cómo se comportó, y hago también un reporte de seguimiento y miro cómo son los diagramas de comportamiento de mi proceso. Eso es como el framework de planeación. Realmente lo que está enmarcado ahí es donde está todo el fuerte y todo el corazón de PSP, toda la parte de estimación. Para nosotros saber si el desarrollador hizo este ciclo de revisión de su desarrollo completo, ¿existe checklist por actividad o algo así? Pues realmente ese circulito no lo hace el desarrollador. Ese circulito lo hace el líder o el arquitecto con la gerencia de proyectos. Ahí todavía no entra el desarrollador. El desarrollador entraría en la parte de construcción del aplicativo, más no ahí. ¿Cierto? Bueno, entonces la planeación en este caso lo haría el arquitecto y el desarrollador entraría a la siguiente fase, que es la de construcción. La construcción. ¿Qué tan bueno es que, o sea, por ejemplo, a los Scrum, que los mismos del equipo de desarrollo son los que hacen esta actividad? Bueno, pues ahí lo que digamos en la fase, como que la persona que conoce lo que tiene que implementar y lo que tiene que hacer es una persona más. Pero la idea es que eso lo haga un ingeniero que por lo menos conozca lo que se va a desarrollar. Porque si lo dejamos solamente al desarrollador, él, pues no es por generalizar, pero normalmente cuando coloca uno a desarrollar, a estimar a un ingeniero, pues siempre colocan su colchoncito y su temita que eso es real. Bueno, acá hablamos de los objetivos de la medición, entonces ahí la definición de un tamaño es algo que no es exacto, o sea, nada es exacto dentro de una estimación, siempre existe ese margen de error y tenemos que estar conscientes de que PSP ni ningún marco de trabajo nos va a definir un 100% de efectividad. Tomar datos históricos nos puede servir para un proceso, o sea, siempre basarnos en datos históricos de comportamiento, en el caso de PSP son claves para hacer las estimaciones. Utilizar una unidad de medida puede servir para definir un esfuerzo. Entonces yo teniendo una unidad de tamaño puedo definir un esfuerzo o un tiempo que voy a implicar implementar ese componente con un cierto determinado tamaño. Siempre es bueno poder determinar un plan de proyecto basado en un tamaño de software. Dado un tamaño, pues yo debería poder definir un plan de proyecto teniendo la complejidad y el tamaño que tiene el proyecto a desarrollar. Y lo que busca siempre es pues mejorar continuamente las estimaciones y los planes. Esto es un proceso continuo. Yo de pronto la primera estimación cuando la hice en este grupo no era tan asertiva, pero a medida que voy avanzando y voy manejando la partida de estimación y voy manejando, esa estimación va mejorando, pero eso es gradualmente. Esas son habilidades que se ganan a medida que uno tiene más experiencia en la parte de estimación y comienza a tener en cuenta más ítems al momento de estimar. ¿Cuáles son los problemas que normalmente se presentan en las fases de estimación? Para el tema de PSP yo requiero unidades de tamaño. Aquí hablamos de log o controles de presentación, objetos de bases de datos, páginas de un documento de especificación, puntos función también puede ser una unidad para hacer estimaciones, reportes, cuántos reportes voy a sacar, casos de prueba o escenarios de prueba. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a medirnos todos nuestros aplicativos por el tamaño. Eso es algo que plantea PSP los problemas, que es cambiar un poquito nuestra mentalidad y comenzar a pensar en tamaño y no pensar siempre como en la complejidad. Siempre cuando yo estimo, yo tengo que hacer un componente que vaya y se conecte a un componente de pagos en línea y me haga una comunicación. Yo lo pienso en complejidad, más no lo pienso en tamaño. No digo, esto es grande, pequeño, sino ya uno comienza a ver su tema complejo. Si conozco, si no conozco, ahí es donde uno mira ese tema, pero no lo mira en tamaño. Entonces ahí es clave también comenzar a comenzar un poquito a pensar en temas de tamaño. Aquí habla que es complejo expresar un tamaño en la fase inicial. Como la idea es que el tamaño es un insumo para la parte de planeación, en esa parte de planeación yo no sé realmente qué tan grande puede ser mi aplicativo. Ahí es donde juega digamos, el juicio experto, la habilidad que tenga yo para hacer un diseño conceptual, teniendo en la posibilidad todos los componentes requeridos para hacer esa estimación. Digamos, bueno, sí. Las unidades de medida son sensibles al lenguaje de programación. No siempre el tamaño, yo puedo definir un tamaño para un lenguaje, por ejemplo, C# o Visual Basic, pero de pronto para un lenguaje Visual Basic 6.0, ese tamaño no aplica, de pronto ahí puede ser un poquito más complejo.
o en un lenguaje de compilación de pronto que no esté orientado a objetos, un componente de acceso a datos no puede ser tan sencillo como un componente en una arquitectura orientada a objetos. Entonces ahí es importante que las tablas de tamaños dependan estructuralmente de la complejidad de su aplicativo, de la complejidad del lenguaje con el cual voy a implementar. O en PHP, por ejemplo, de pronto no puede ser lo mismo implementar un componente de acceso a datos en PHP que en alguna librería de C#, que eso ya es una línea ya. Ahí es donde Los componentes de SharePoint. Componentes de SharePoint también puede ser una complejidad muy grande. Hay unos principios que se deben basar en la estimación de tamaño. Es que la estimación es un proceso incierto. O sea, realmente no sabemos qué tan complejo o qué tan asertivo puede ser un proceso de estimación. Es un proceso de aprendizaje. A medida que yo voy metiéndome en temas de estimación, comienzo a aprender un poquito cómo estimar y cómo mejorar mi estimación. Y estimar es una habilidad, es un skill que yo gano a medida que voy avanzando. O sea, realmente no a todas las personas les gusta estimar, no todas las personas tienen esa habilidad para estimar. Y es algo pues que digamos de la parte de nosotros, de los líderes, o tenemos que comenzar a tener esa habilidad para comenzar a estimar y ser un poco asertivos. Muchas veces la persona que tú crees que te puede ayudar a estimar no le gusta y lo hace de mala gana y te queda mal. Exacto, entonces ahí es importante comenzar a desarrollar esa habilidad. En PSP se hacen unas mediciones, tres mediciones claves dentro de lo que es PSP. El tamaño, que ya sabemos que es bueno, digamos, hablemos de log, pero ya después sabemos que hay otras unidades de tamaño. El tiempo en fase, yo puedo medir qué tanto tiempo me gasté en cada una de las fases de mi proceso de PSP, o puedo comenzar a medir defectos, que es todo el tema de calidad, defectos inyectados, defectos removidos, y ahí sale una maraña de datos estadísticos, pero son esas tres variables, tamaño, esfuerzo y defectos. Con esos tres ya saco yo indicadores, proyecciones y demás. ¿Qué criterios debo tener para seleccionar una unidad de tamaño? ¿Qué criterios debo seleccionar para poder decir, mi unidad de tamaño son los logs o son los números de páginas de un documento? Entonces, esa unidad debe correlacionar con el esfuerzo. Ya sabemos que correlacionar es que cuando aumento el tamaño, directamente me implica a mí un aumento dentro del esfuerzo o dentro del tiempo que implico hacer un desarrollo de un componente. Una preguntita ahí antes de que de pronto lo quede la duda. Cuando hablamos de tamaño en un proyecto, de pronto en medida de clases o de líneas de código, y luego llega otro proyecto y digo que el tamaño va a ser diferente, ya no me sirve medir. No. O sea, me tocaría buscar otro proyecto que ya hayan hecho con ese tipo de medición. Sí. Sí, porque no. O volver a empezar de cero. Sí, porque realmente yo si voy a estimar un proyecto de desarrollo de software y ahora voy a estimar un proyecto de bases de datos, pues no puedo rehusar nada de acá. No puedo rehusar porque no, la complejidad o la naturaleza como tal del aplicativo es totalmente diferente. No, inclusive si yo escojo que el tamaño va a ser clases y en otro escogí líneas de código, es distinto. Claro, exacto. Entonces no me serviría. Claro. La idea es que sea contable automáticamente. La idea es que la unidad que yo defina, sean log, o sean métodos, o sean clases, debe ser contado con alguna herramienta. No puede ser que yo la haga ahí a mano, porque eso sí es muy complejo. Que sea alguna herramienta que sea automática. Si yo no lo puedo contar automáticamente, deseche esa unidad. En Word, por ejemplo, en Word yo en la parte inferior yo miro cuántas hojas hay, cuántas palabras, cuántos párrafos, eso puede ser una unidad y puedo contarlo automáticamente mediante esa herramienta que es Word. Esa es la idea. ¿Cuántas funcionalidades plantean ahí? ¿Cuántos párrafos? Ahí sale párrafos, número de palabras, número de líneas y demás. Es que con los documentos, es que tendríamos que llegar a un nivel de calidad en el requerimiento muy alto. Porque exacto. Son muy ambiguos. Sí, ahí habla. Claro, sí, ahí hablamos. Exacto, claro que sí. Pero yo no puedo decir líneas de código en donde nadie se puede funcionar líneas de código en MVC. Exacto. Entonces digamos que yo tengo un proyecto. Bueno, pues de pronto en MVC sí se puede. En MVC yo defino líneas de código, pero por ejemplo para el tema de la vista o de la vista del controlador o del por ejemplo, son factores técnicos y ambientales que no sé si se tienen en cuenta acá, ¿no? Esos factores ambientales, la curva de aprendizaje no se tenía en cuenta ahí, en la parte de la estimación. Igual la curva de aprendizaje, digamos, yo cuando implemento un proyecto en MVC, de pronto la primera se me dispara los tiempos,
pero ya en el segundo proyecto MS de pronto ahí ya comienza a organizarse un poquito, porque de pronto la primera me dio unos picos por allá de datos, y ya a medida que voy avanzando los datos se están dispersando un poquito menos, y ya ahí puedo determinar una curva de tendencia, pero por eso es que a medida que yo voy experimentando nuevos proyectos, con la misma tecnología que voy a implementar, eso es lo que se busca con eso, por eso es PSP, a nivel de personal. Pues a nivel personal, pues vos no vas a cambiar en muchos proyectos de lenguaje de programación. Lenguaje no, pero tecnología sí. Ah, sí, tecnología sí. Sí, algo. Y eso me va a afectar mi curva de aprendizaje. Sí. Entonces, de pronto dentro de factores técnicos y ambientales, o dentro de la tabla de tamaño yo puedo definir eso. Entonces, componente de acceso a datos nativo, componente de acceso a datos con entity frame, entonces eso yo ya tengo una tabla de tamaño. Digamos, ahí se presta a uno comenzar a personalizar esa tabla de tamaños. La idea es como conocer un poquito el concepto de lo que es una tabla de tamaños, y a medida que uno va avanzando, uno dice, venga, eso se puede personalizar, le podemos hacer otras cosas. Pero eso no lo hará a medida que vamos conociendo un poquito más ¿Y qué tal? O sea, el software. Pues yo sé que debe llegarse a ese punto de fiabilidad, pero pues no sé, la experiencia, digamos, ya que supongamos que todos estemos implementando Super PSP, que yo empiece ya a tomar los proyectos que ha tomado él y me base en las métricas que dio con los desarrolladores de él, si es muy fiable o es mejor como traer su historia, será un poquito mejor porque uno lo conoce, ¿no? Sí, exacto. La que pasa es que después uno puede coger esos datos y comenzar a organizarlos por nivel de expertise de cada un ingeniero. Yo sé que de pronto tenemos este proyecto que están unos ingenieros senior y comienzo a meter todos los datos. El ingeniero senior yo sé que más o menos tiene una productividad entre 200 y 400 líneas de código. No, pues saquemos la media, decimos que más o menos es una proyección de 300 líneas de código para un ingeniero senior, para un intermedio es diferente y para un junior. Pero realmente yo cojo estos indicadores y ahora colocarlos y hacer un copiar y pegar, y ahora voy a sacar mi proyección, pues me va a dar teniendo en cuenta tu productividad y no mi productividad. Entonces la idea es que ahí sí es un poquito más complejo. No, sino que yo me voy desorientando más hacia lo que es una proyección, ¿no? Cuando estás estimando, estás tratando de hacer proyecciones. Exacto, sí. Entonces yo de pronto soy nuevo en la compañía, soy un arquitecto nuevo en la compañía, pues no tengo ningún proyecto todavía a cargo, puedo basarme en las estadísticas de los proyectos de otros arquitectos. Y sirve muchísimo, claro que sí, sirve muchísimo, porque ¿qué es preferible? ¿Que yo estime a juicio experto sin conocer nada, o estime por lo menos teniendo en cuenta una expertise de alguien que ya ha trabajado mucho tiempo en los aplicativos? No solo tomar las medidas, sino las lecciones aprendidas, porque uno dice, tengo estas medidas, ¿qué pasó en ese proyecto? Pues no, es que usé una nueva tecnología. Y uno dice, bueno, esto se ve afectado por estas cosas que ocurrieron en el proyecto. Sí, como que uno relacionaría las cosas. Exacto. Aquí, por ejemplo, vemos unas gráficas, pues es de lenguajes viejitos, pero ahí vemos un ejemplo de cómo es una correlación. El vertical es el tiempo y el horizontal es líneas de código fuente. Ahí vemos cómo es el comportamiento de esto. Si se dan cuenta, a medida que yo aumento las líneas de código, los tiempos aumentan. Eso es lo que indicamos que hay una correlación entre estas dos variables. A medida que aumenta la línea de código fuente, el tiempo incrementa. Y aquí también lo vemos, por ejemplo, el número de páginas de texto. A medida que hay más páginas, el tiempo incrementa. Aquí yo ya puedo ver nuestra línea de regresión lineal. Aquí se puede trazar una línea de regresión lineal y ya yo puedo hacer una proyección con esta línea que se me va a comenzar a crear ahí. Así es como funciona PSP. Cogiendo datos estadísticos, me genera una curva y ya sé. Por eso es que es importante que uno tenga, por ejemplo, datos históricos. Hablamos de que por lo menos haya desarrollado unos 3 o 4 programas con PSP para ya comenzar a usar métodos de estimación, métodos de proyección. Aparece en MI4, porque en MI4 habla de medición, de medir y tomar acciones. Y proyectar. Ahí la idea es que es proyectar, ver cómo. Y hasta 5, es simular. No, sí, claro, exacto. Eso hay, teniendo una base de datos, una bodega bien importante de datos, con esto se sacan muchas cosas. Ahí lo clave de esto. Pero esto pues con las herramientas que nos mencionan. Sí, pues la que existe actualmente, pero igual si ya uno pensando en interview, pues puede comenzar a pensar en algún desarrollo puntual, tiempos muertos, ahí cuando Iván está desocupado, venga, yo le trabajo aquí ¿sí? Y lo implementa utilizando PSP y nos cuenta cómo le Aquí hablamos de un tema del conteo. O sea, uno realmente puede hacer un conteo y se hablan de estas 7 u 8 variables o tipos de líneas de código fuente. Hablamos de un código base.
¿Qué es ese código base? Entonces yo simplemente voy a montar un ejemplo de un mantenimiento. Tengo un aplicativo, ese código que yo cojo ya de mi aplicativo, ese es mi código base, mi línea base de código fuente. Son contadas como líneas base. Entonces yo tengo 10.000 líneas de código. Ese es mis 10.000 líneas de código base, la B, que le llaman ahí. Agregado, es un código que yo teniendo este código base, simplemente adiciono nuevas. Por ejemplo, tengo una clase y un metodito. Dentro de ese método quiero colocar unas validaciones, eso es código adicionado a la base. Es un código como que nuevo, como un mantenimiento que le hago a una clase que ya existe. Es el código, el agregado que llamamos ahí, la A. El modificado es teniendo una línea de código fuente, la modifico. Se modifica esa línea de código fuente, eso se cuenta como un código modificado. El eliminado, pues es líneas de código que quito de la base para poder eliminar alguna funcionalidad que yo ya no me sirve. Código reutilizado es que simplemente yo cojo, por ejemplo, tengo otro proyecto diferente a este proyecto que tenía. Yo me acuerdo que yo tengo una librería que hace toda la parte de validación de datos numéricos. Cojo ese código y lo pego acá. Eso es código reutilizado. Yo no empleé ningún esfuerzo para desarrollar ese código. Entonces yo simplemente lo pegué. Pues el esfuerzo fue en coger la llave, abrir, copiar y pegar, pero pues eso realmente no es un esfuerzo. Como si a veces sí no sería reutilizado, porque no lo podría detectar, ahí lo pegaste, es como si fuera nuevo. Ahí no tendrías que referenciar alguna librería para que lo detecte como reutilización. Exacto. Bueno, el agregado y modificado es todo el código que yo adicioné más el que modifique. Eso es un indicador que me suma esos dos variables, tanto agregado como modificado. El nuevo reutilizable es documento que yo adicioné, nuevas clases que yo agregué a mi proyecto, o un nuevo proyecto que yo agregué, pero que estoy pensando en reusarlo. Ahí sale un indicador clave que de pronto en Intergrupo no usamos, es poder medir qué tanto reuso estoy teniendo en cuenta. Entonces ya con eso, si yo digo que este código es para reuso, me dispara un indicador y yo sé qué tanta línea de código reuso cuando voy implementando, que eso normalmente nosotros no lo usamos. O sea, yo no sé realmente cuánto código estoy reutilizando. A veces digo, tengo una librería por allí, la busco, pero no es medible, no sé cuánto estoy reusando. De todo mis 10 líneas de código que me implicó este proyecto, 3.000 fueron reusadas de otro proyecto, eso no lo puedo medir. Entonces, mediante este ítem que se llama NR, hago esa medición de ese código nuevo reutilizado. También medido con estas herramientas, o sea, esas herramientas se encargan de mirar que lo que uno marcó como reutilizable realmente sea reutilizable. Sí, ahí me sale un campito que me dice cuánto líneas de código fuentes fueron reusadas. Las que marca ya como bueno, reusadas. claro, y más por lo que, digamos, si uno hereda una clase, ya ha detectado cosas así. Bueno, y el tamaño total pues es la cuenta de todos los valores que estoy contando. Le sumo las borras, tomo la base, le sumo las agregadas, le resto las eliminadas, le sumo el reusado, eso me da un total del programa. Aquí muestro un poquito cómo es que se miden. Estas 4 formulitas son las claves que se usan en todo PSP. Digamos, el estimado es el tamaño que yo estimo que va a medir mi proyecto. Entonces yo para el estimado simplemente le digo cuántas líneas asumo yo que voy a adicionar a la base. A mi código fuente yo asumo que este componente voy a adicionar 10 líneas de código. Las partes adicionadas son nuevas clases que voy a construir, es decir, no le voy a hacer mantenimiento a clases existentes, sino voy a crear nuevas clases. Eso hace parte de mi código adicionado a partes nuevas, partes adicionadas, más el modificado. Esas 3 variables me indican a mí cuánto esfuerzo me va a estimar, me va a proyectar a mí el implementar ese desarrollo que voy a hacer. Esa es la E, de estimar. El AIM proyectado, ahí es donde comenzamos a jugar con los datos históricos, que es una P. Entonces ese beta sub 0 y beta sub 1 me salen de mis datos estadísticos. Yo cojo mis datos estadísticos, hago la línea de tendencia, ahí mido la pendiente y mido el beta 0 y eso me salen unas variables y esas variables las meto en una recta, esa es la ecuación de la recta, Y igual a beta 0 por beta 1 más por E, donde E es el tamaño que yo pienso proyectar. ¿Sí no? Pero ¿se acuerdan? Es que la saben es con Y igual a LX, donde E es el punto de convergencia. Yo ya hice la gráfica en mi cabeza y también me dio. Entonces ahí hablamos de que yo puedo hacer 2 proyecciones. Una proyección mediante la curva de regresión lineal, la recta de regresión lineal, o un P, que es juicio experto. Cuando uso juicio experto, cuando solamente tengo datos de un programa, o de 2 programas, o de 3 programas. Ya cuando paso al corto programa, ya comienzo el aplicativo automáticamente me genera esa curva de tendencia y me hace las proyecciones automáticamente. Ya es automático. Y usted se da cuenta, cuando yo estimaba, yo decía,
No, en el programa 6 yo dije, me gasto 30 líneas de código, ¿verdad? Lo modifiqué, me salió el tiempo. Y me puse a medir el tiempo y da muy cercano, o sea, el error disminuye demasiado. ¿Pero por qué? Porque se está basando en datos históricos de mi productividad, de todo lo que yo he trabajado dentro de mis proyectos. O sea Es que como, después de tener todo este tema ya histórico, podría llegar a que el jefe solito metiera los datos y le diera su proyección, la herramienta automáticamente. ¿Cómo vas pues, a hacer líneas de código al solo? sí, eso pues, tendría que No, ese pero dato ya- se lo tiene que dar el arquitecto. Y dependiendo de eso, pues ya arquitecto puede. mínimo. Igual pues no está, igual hay que evaluar también dependiendo del proyecto, porque el grupo tiene muchas Depende, porque muchas gamas de si proyectos. se jugó la estrategia de medir es por log, no necesita el arquitecto. Pues, digamos, A ver sí. no diga eso. Para estimar. Yo lo que no quiero acá es quitar el trabajo a ustedes, ¿no? ¿Cómo no les había dicho? Se me olvidó una parte de la introducción, ahorita lo ven al final de la presentación, los nuevos cambios estructurales que van a haber en la empresa. Estrategia de conteo de líneas de código para que dependa. Listo, entonces aquí hablamos de un tamaño agregado. El tamaño agregado es simplemente la suma de las, bueno, o sea, es a las adicionadas y modificadas, restar las modificadas. Eso me da el agregado. Y el total de tamaño proyectado es una formulita ahí de que es la P, que es lo que yo proyecté estadísticamente o por juicio experto. Le quité las modificadas, después le sumo las bases menos las borradas y le sumo el reusado. Esto es algo como que ya automáticamente lo genera el aplicativo, digamos, no se preocupe mucho por eso, pero es como la idea de esas mediciones que se tienen que hacer. El aplicativo. Aquí hablamos solamente de estimación, estamos analizando el proyectado, o sea, lo que hago en la fase de estimación con el gerente de proyecto. Todavía todavía no estoy midiendo el actual, estoy midiendo como el planeado. Y esta parte de conteo, si ya lo que hace es al final del proyecto, yo ya mido realmente cuántas líneas adicioné a la base, cuántas líneas adicioné, cuántas modifiqué, borré, reusé y sumo el total del aplicativo y ahí me sale como que cuántas agregué y el valor del actual y modificado y comienzo a hacer, ahí hace la comparación. Yo proyecté eso, yo planeé esto y lo real fue esto y comienza a mirarme a mí qué tanto es mi error de estimación y ahí comienza a refinar y a refinar datos y comienza a darme a mí una proyección de cuánto, teniendo en cuenta mi error de estimación, comienza a proyectar esos datos. Pero eso lo ven a nivel de estadística, de toda esa parte de cálculos que hace el aplicativo. Pero eso es como el insumo clave que utiliza PSP para ese tema. ¿Qué tan tedioso, o sea, qué tan demorado más bien es llegar a ese punto de automatización? Pues lo que le digo, estás teniendo por lo menos en cuenta unos 3 o 4 proyectos trabajados con PSP, siguiendo la metodología. Puede hacer un año más. No creería tanto. No, pues yo puedo basarme, digamos, en el histórico de mis aplicativos pero tendrías que empezar a alimentar y cómo sacas el PSP, los desarrolladores. Es que uno anda sacando datos, por ahí uno saca durante intergrupo, no sé, cogemos todos los proyectos y durante 3 meses vamos a coger medidas de todo lado. Empezando desde el día 0, socializando todo el día 0, empiecen a hacer las labores de registro y demás. Y de ahí en adelante ya uno puede empezar a implementarlo. Por lo menos tener un programa base y comenzar a ir enriqueciendo. Pero PSP se puede comenzar desde un punto cero y comenzar a llenar esos datos. Sí, lo importante pensaría yo que es definir ese punto cero. Vamos a empezar hoy, esto va a trabajar así, vamos a medir y 3 meses, 2 meses, 3 meses, por mucho 6. Y ya uno puede empezar. No pueden empezar con microproyectos, controles de cambio, dentro del mismo proyecto grande. Exacto. Van a tratar de controles de cambio, y lo manejan como microproyectos. Eso le podría ayudar a la estimación. No va a tener 7 proyectos, puede tener 7 es que los controles de cambio, las iteraciones de Scrum. Los controles de cambio que sesgan la estimación, porque es para los controles de cambios ya es muy asertivo el tiempo que uno estima en un control de cambio, porque un control de cambio es sobre una funcionalidad que ya está desarrollada, ¿sí? Entonces tú ya conoces y es más sesgado digamos, el margen de error, ¿sí? Que cuando estás estimando un proyecto de cero nuevo, ahí es, a ese punto es a donde se quiere llegar, que se automatice más el poder proyectar, arrancar un proyecto de cero, ¿cuánto me va a llevar?
No, pero eso es controles de cambio también, porque tú, digamos que vos ya tienes ya el dato de cuánto podría demorarte en controles de cambio. Entonces uno empieza a agregar los datos y a ver en qué está fallando para poder optimizar eso. Eso también es muy Bueno, sí, porque para esos temas y para posibles controles de siempre cambio. no nos va a demorar 8 horas, no sé, entonces hay que mirar qué es lo que estamos haciendo y mejorar. Lo que es la idea que es tener una base, poder proyectar y con esa proyección empezar a mirar qué fue lo que falló. Y si todo está bien, la idea es empezar a mejorar, o sea, quitar los puntos, las distribuciones, se me olvidó la palabra, bueno, la medida de distribución de los puntos que tan dispersos estén. Eliminar un poquito la dispersión y comenzar a Eso, hacer eliminar la dispersión. de correlación un poquito más. muy exacto, como De 100 controles, en 1, 2, 3 horas. de 100 controles de cambio, 80 sí son correctos y los otros 20 ¿qué está pasando? Sí, para eso. Hay uno a veces lo que hace es con esos puntos que son como tan atípicos, uno dice, este proyecto fue algo muy especial que ni idea, o sea, no quiero alimentar mi base de datos con este dato, uno lo clasifica como un tema, como un atípico, como un odd layer que se llama, y lo descarto. Descarto este punto porque este punto tuvo un comportamiento, pero no es que lo que busca el PSP es que uno diga, ay no, yo miro mis datos y veo que este punto está por acá y lo descarto porque es que no me daña a mí, no. La idea es que lo descarto porque realmente era un proyecto atípico que no tenía nada que ver, pero no era porque yo me desfasé acá y me disparó, lo eliminé, no. O sea, es por alguna razón realmente justificada para eliminarlo, pero porque se me disparó no lo elimino. Me cambia el comportamiento de la política. Pues digamos, aquí había un ejercicio, la idea es, yo creo que aquí terminamos la charla, pues estaba para el tiempo, porque nos faltan poquitas diapositivas. Terminemos ahí, la idea es que mañana retomemos el ejercicio, continuamos con la parte de lo que falta del tema de estimación y el método prop que se usa, y ya continuamos con la parte de planeación y demás. Les agradezco, digamos, la asistencia, espero que no se hayan dormido. Les agradezco que la próxima sesión sí sea muy puntual porque yo tengo planeadas las diapositivas en el tiempo que es y de pronto un poquito de demora nos impacta ahí. ¿Sí? Entonces, bueno. O sea, ¿qué estás sugiriendo? Que no dialoguemos mucho. No, porque no, la charla está bien. No, claro. Ah, tú llegaste, no pensé que había llegado a las 7, ¿no? Ah, no, pues la hora del sí.